hablar sobre la sesión número 4. Vamos a hablar de enfermedad diverticular y cáncer de colon y recto. Ok, de la misma manera, aquí está disponible el pretest. Tienen 10 minutitos para poder resolverlo. Igual dudas o consultas, igual me la pueden hacer saber durante la clase. Ok, y comenzamos.
Quedan 4 minutos. Sí, 4 minutitos. Ya, chicos, queda un minutito. Ya, listo. Empezamos. Bien, entonces vamos a hablar de ambas enfermedades. La enfermedad diverticular, cáncer de colon y recto. Ok, primero vamos a hablar sobre la enfermedad diverticular, ¿correcto? O diverticulosis como tal. Es la herniación de la mucosa y la submucosa. Tengan eso en cuenta, chicos, por favor, no se vayan a olvidar esto. Submucosa y mucosa del colon a través de la pared muscular. Sobre todo frecuente en lugares donde hay vasculación, es básculo nervioso y penetra en la pared muscular del intestino, ¿correcto? Tenemos lo que son también los falsos divertículos, que implicaría una protrusión o pulsión como tal, pero no tienen la capa muscular. Eso ténganlo en cuenta. Les pueden mencionar este paciente que tiene tal, se identifica una protrusión que encuentra la mucosa y la submucosa, pero no se corrobora que haya que tenga también la pared muscular. Estaríamos ante un falso divertículo, ¿correcto? Listo. Ya. Y los verdaderos divertículos, como lo he mencionado, que tienen estas tres capas: mucosa, submucosa y la muscular.
¿correcto? Ahora, los factores de riesgo en relación a esto son varios, como vemos que es la dieta, que es pobre en fibra, dieta rica en carnes rojas, ser mayor de 60 años, consumo de alcohol, sedentarismo, tabaco, el uso de AINES. Tengan en cuenta esto, paciente que cubre estos criterios puede ser relacionado a esto. Obesidad, predisposición genética. La mayoría de los pacientes tienden a ser asintomáticos. El dolor principal como tal es que se va a llegar a manifestar cuando ya tenemos una diverticulitis aguda, ¿correcto? Sobre todo en el sigmoideo, ¿listo? O una hemorragia baja, ¿correcto? En este caso, que también están esto también es la relación a hemorragias digestivas bajas, ¿correcto? Ahora, si no les mencionan la forma como tal, que es una protrusión, herniación, también se le puede describir como una bolsa, correcto, un saco, listo. La incidencia, ponlo en cuenta también. Ahora, varía según, correcto, pero también lo podemos con personas de menos de 40 años, ¿correcto? Em, las complicaciones aumentan con la edad también, en hombres que en mujeres, ¿correcto? Y hay personas, hay muchas personas que pasan sintomáticas casi toda su vida, esos son el 5% de los casos, ¿correcto? ¿Ya? Y el índice de masa corporal alto, o sea, la obesidad también es un factor de riesgo muy importante a tener en cuenta. ¿Por qué? Eso lo vamos a ver aquí con la patogenia y la histopatogenia. ¿Ok? No está específicamente claro al 100% el por qué razón ocurre esto, sin embargo, hay antecedentes, hay manifestaciones que nos corroboran a la acción. Primero está la estructura de la pared del colon. Lo que ocurre es que puede haber una exceso de elastina que genera esta debilitación, esta facilidad de protrusión. Lo otro es el engrosamiento de la pared muscular también o el acortamiento de las ténicas intestinales. Lo cual genera estas pertusiones, ¿correcto? O sea, ¿por qué es lo que ocurre? El tránsito intestinal violento o hay una presión aumentada, justamente en lo que hablamos de la dieta, el consumo de la poca fibra y las carnes, como hemos visto acá. El factor hereditario también, si un papá o un familiar también en primera línea lo tiene, lo tengo lo que va a generar es que a nivel histológico que vamos a ver herniación de la mucosa y submucosa hacia afuera de la luz, que es lo que tenemos acá. Y se van a ver como unos huequitos, así como están viendo estas imágenes, que es como un huequito. O sea, estás aquí, pasas y ves un hueco, como un hueco, está hundido, ¿no? Y se forman de forma paralela, ¿correcto? Y justamente aprovechan donde hay relación músculo-nerviosa, ¿correcto? Y sobre todo penetración de los rectos. Entonces, si tenemos un aumento de la presión, se va a generar esto, ¿ok? Listo. Ahora, también los podemos ver histológicamente como un plegamiento en acordeón, eso sería a nivel macroscópico, ¿correcto? O si no en forma de como hemos visto, huequito, 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 así, ténganlo en cuenta, ¿ok? Listo. Entonces, si sumamos la genética, la mala dieta, o sea, un antecedente familiar, listo. Mala dieta, poca fibra, sobrepeso, obesidad, listo. ¿Qué más? Consume carnes rojas, pocas verduras, ¿correcto? Entonces, todo eso aumenta la predisposición a tener la enfermedad articular. Puede pasar muchos años sin tener molestias y puede llegar hasta, como hemos visto, puede llegar hasta los 60 años y no pasa nada, hasta que llega a los 60 años y ya empiezan los problemas. ¿Listo? Y justamente para diagnosticarlo, ¿qué es lo que hacemos? Una colonoscopia. La colonoscopia es el diagnóstico como tal, ¿correcto? En esto vamos a observar los mismos saquitos, ¿ven? Los saquitos o protrusiones, ¿ok? Si quieres ser más específico y tienes sospechas, riesgos a que de repente estos se puedan infectar, ¿por qué? La característica de estos sacos es que como es una bolsita, ¿qué va a pasar? Las heces se pueden acumular ahí. Entonces, como vemos en esta imagen de acá al inicio, aquí hay heces contenido en el contenido, se concentran y se acumulan. Que puede sí pasar un tiempo sin molestias, pero ¿qué pasa si esas heces se siguen acumulando y acumulando en espacio? ¿Correcto? Entonces, eso
va a generar inflamación, va a generar molestias y lo vamos a poder también observar en imágenes, ¿correcto? En la tomografía es la que tiene mayor sensibilidad, del 95% y especificidad del 95 al 99%. Lo que vamos a observar también en la ecografía, vamos a ver que hay cierta sensibilidad también, ¿correcto? Pero no es tan especificado como ambos. ¿Qué es lo que podemos hacer? En este caso, si tenemos un paciente que viene con las molestias, que sería la diverticulitis, que es la inflamación del divertículo, ¿correcto? Podemos empezar, ok, un screening rápido en emergencias, podemos empezar con la ecografía, ¿correcto? Listo. Y sobre con nuestras sospechas vamos avanzando. Y de ahí ordenamos más estudios. ¿Qué vamos a observar en la tomografía? Vamos a ver la dilatación diverticular. Ven, acá se ve como, este es el colon, correcto, vemos acá el contenido, pero aquí, ¿qué observamos? Una bolita al lado, como una bolita al lado, ¿correcto? Pero no hay engrosamiento en las paredes, porque lo que ocurrió es que la pared se dilató. Listo. Y vemos por otra parte que en el mesocolon, acá el mesocolon, se está inflamando, se está agrupando ahí alrededor. La grasa mesocólica se está agrupando alrededor. ¿Ven? Entonces eso tengo en cuenta. Ahora, en la enfermedad diverticular tenemos cierta clasificación. Hay lo que es la diverticulosis, la enfermedad diverticular sintomática y la enfermedad diverticular complicada, ¿correcto? Entonces, y tenemos, claro, la respuesta inflamatoria y la hemorrágica. Lo hemorrágico es lo que es el peor, es la complicación que vamos a ver en emergencias, ¿correcto? Ya. La enfermedad diverticular, recuerden como tal, que son todos los trastornos relacionados a los divertículos, ¿correcto? No necesariamente tiene que haber inflamación o no, sino que la presencia de divertículo y lo que se relacione está ahí. Sobre todo recuerden que la frecuencia es más que todo en el sigmoides. Ahora, la diverticulosis es la presencia de los divertículos sin síntomas, ¿correcto? Ni signos. O sea, el divertículo está ahí, como les mencioné. Incidental, lo podemos encontrar de forma incidental. Paciente que viene a hacerse una colonoscopía porque tiene de repente antecedentes familiares con cáncer y se hace la colonoscopía para poder hacerse un estudio anual, tiene como 40, 30 años, se le encontraron divertículos. Correcto. Ahora recuerden esto, por favor, no se olviden. Mucosa, submucosa y muscular. Si no tiene las tres, es un pseudodivertículo. Correcto. La diverticulosis es eso, correcto. La enfermedad diverticular sintomática es la que presenta la cronicidad, correcto, o sea, pasan años, pero no hay inflamación, lo que les mencioné de la diverticulitis, no hay inflamación. O sea, tiene las molestias, la distensión, tal vez tiende a tener algunas retención de las heces, el estreñimiento, ¿correcto? Ahora, la dolorosa es cuando hay un dolor persistente, sobre todo en la fosa ilíaca izquierda, ¿correcto? Que genera una expulsión de gases y una dificultad también a la evacuación, ¿correcto? Pero de nuevo, aquí no hay inflamación, solo hay dolor y molestias. Y esto justamente es lo que genera, ¿correcto? La miopatía sigmoidea hipertónica, por otra parte, es la alteración del colon sigmoides, ¿correcto? Pero en este caso es por aumento del tono muscular, lo que genera también una presión intraluminal elevada, lo que favorece a qué? A presencia de los divertículos, ¿correcto? Recuerdan, mucha presión igual a divertículos. Listo. Ahora, la complicada, por otra parte, es ya cuando empiezan a haber inflamación y hemorragia. Aquí podemos hablar de la diverticulitis, ¿correcto? Y la hemorragia. Listo. Como tal, la sintomática, recuerden esto. Vamos a ver que es un hallazgo casual, no genera molestias. Como tal, a veces puede haber éstasis de las heces, eso ténganlo en cuenta. Si se acumulan heces, va a haber esto, el estreñimiento y el dolor, ¿correcto? Retención de gases o excesiva eliminación de gases, pero no de heces. ¿Ven? Listo. Ya. Y de la complicada como tal, hay una puede haber abscesos, ¿correcto? O puede haber una perforación libre o contenida. ¿Listo? O sea, abscesos, perforaciones, todo eso es en relación a la complicada, sobre todo por la inflamación. También puede haber fístulas, ¿ok? Estas fístulas pueden ser colovesicales o colovaginales. Recuerden esto más que todo en mujeres. Riesgo de fístulas colovaginales, ¿correcto? Si no, vamos a tener también una peritonitis, ¿listo? Y eso también es una indicación quirúrgica, de frente a cirugía, ¿correcto? Ya.
Ahora, en la hemorrágica, por otra parte, es de las principales causas de es la causa de la hemorragia digestiva baja. Como tal, los divertículos, un divertículo que se inflama, se perfora, genera una hemorragia digestiva baja. Esto sobre todo es porque hay una erosión de los vasos que están en el cuello del divertículo. Lo que les hablé de los vasos rectos, ¿correcto? Entonces, ahí donde están esos vasos, son fáciles, se pueden perforar, ¿correcto? Se pueden dañar y tenemos esta hemorragia. Ahora, puede generarse de forma brusca, ¿correcto? Y vamos a ver, dependiendo de la intensidad, de qué tan grande sea la extensión, tenemos una hemorragia intensa, a chorro, o puede ser leve, ¿correcto? ¿Por qué? Porque una característica esto de la diverticulitis es que se puede autodelimitar en ciertos puntos, ¿correcto? O si progresa y las molestias siguen avanzando, vamos a tener que ir a cirugía, ¿correcto? Entonces, ahí, por ejemplo, es importante tener en cuenta eso, las escalas, porque vamos observando al paciente de forma continua y vemos cómo evoluciona. Si las molestias está respondiendo al tratamiento inicial para manejar el dolor y se detiene la hemorragia o no hay una hemorragia tan avanzada, seguimos. Correcto, lo seguimos observando. No lo operamos todavía. Ok, esto de la hemorragia diverticular estadísticamente representa el 30-40% de las hemorragias digestivas bajas. Correcto, es grave solamente en el 3-5% de los pacientes. Por esa razón les mencioné que se hace una observación del paciente y porque tiende a ceder en un 70-80%. Correcto, pero eso sí, mientras más frecuentes sean los episodios, más probable es que ya no haya un cese, ¿correcto? Y es más probable ya, mejor la cirugía. ¿Por qué? Porque en el primer episodio tenemos esta espontaneidad de resolución, pero después baja en el segundo episodio y ya en el tercer episodio el sangrado es activo, ¿correcto? Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Que puede haber un engrosamiento de la íntima, pero adelgazamiento de la media y justamente de los vasos rectos. Estos vasos rectos se van a perforar aquí en la cúpula, como ven acá. ¿Por qué están acá? O sea, ven, se formó este saquito y está todo acá, ok. Pero ahora, yo le pongo presión, retención de heces, correcto. Y tengo poco consumo de fibra. Incluso tengo un aumento del volumen abdominal porque tengo sobrepeso. Esto se presiona y eso conlleva a que se perforen los vasos, ¿correcto? Ya. Ahora, el síntoma como tal es la hematoquesia súbita e indolora, ¿correcto? Y sobre todo un riesgo también es esto, el uso de AINES y aspirina, ¿correcto? Y aquí lo van a ver, o sea, el paciente llega y de repente está con una molestia, siente un dolor y el dolor es muy fuerte. Llega a emergencias, empezó a sangrar, ¿correcto? Ahora, o puede ser de repente un sangrado leve, como hemos visto de acá, un primer episodio, que empezó no se notaba mucho, pensó que de repente puede tener en cuenta también pacientes con hemorroides, ¿ok? Acá sí observen a pacientes. Si tienen hemorroides, pueden utilizarlo como diferencial, observarlo, ¿correcto? Porque también hay hemorroides que sangran cuando se perfora. Entonces el paciente puede pasar desapercibido ese sangrado por las hemorroides que están las lesionadas con estas hemorragias, ¿correcto? Ya. Ahora, lo que les mencioné de la diverticulitis. La diverticulitis como tal es la inflamación de los divertículos, ya sea por el contenido, correcto, ¿ok? Y para ello tenemos la clasificación de Hinch. Esta escala es importante porque nos va a ayudar a tener el manejo clínico y el manejo quirúrgico del paciente para decidir qué vamos a hacer. Si la inflamación está como flemón o pericólica, ¿correcto? Va a haber un engrosamiento de la pared del colon y con cambios inflamatorios en el tejido pericólico, ¿correcto? O sea, está limitada a esa zona. Vamos a sentir como una sensación de masa, ¿correcto? Va a estar inflamado. Listo. Ahora, si yo hago una ecografía en emergencias y sigo subiendo porque el paciente no está mejorando y el dolor sigue y sigue y sigue, voy a observar de repente a la ecografía para descartar un absceso pericólico o mesocólico, o incluso sospecha de esto, y lo tengo que indicar una tomografía, ¿correcto? Ya en el estadio 2, o sea, es 1B2, vamos a ver el absceso pélvico, lo que les mencioné, el riesgo de tener abscesos o fístulas, o puede ser intraabdominal a distancia retroperitoneal, ¿correcto? En el 3 ya es que hay una peritonitis purulenta generalizada. Aquí el paciente está que se muere de dolor, el dolor es intolerable, hay molestias, hay gas, correcto, está empezando, está hipotensarse. Y ya en el estadio 4 el paciente hay una peritonitis fecal generalizada
¿correcto? Y vamos a hallar, y es similar tanto en 3 y 4, ¿correcto? Esa es la similitud. Ahora, recuerden esto que es muy importante porque les pueden preguntar, ok, paciente que tiene diverticulitis, llega con sospechas de diverticulitis y tiene estos, por ejemplo, nosotros podemos pensar a qué clasificación de hinche deberíamos utilizar, qué nivel de hinche está, ¿correcto? Está uno, 2 o 3. Si al examen yo hago uso mi ecógrafo, una tomografía y observo un absceso pericólico, es 1B. Si observo un absceso pélvico o intraabdominal, es 2. Ya en el 3 y 4 sí es un poquito distinto en esto, pero cuando ya está en estos criterios, en 3 o 4, decidimos operar, ¿correcto? Porque ya aquí hay una infección, ¿ok? O en todo caso, aquí seguimos manejo con antibióticos, porque justamente hasta aquí podemos seguir manejándolo con antibióticos, ¿correcto? Ya si se llega a perforar con todo esto, ya tenemos que operar, ¿correcto? Listo. ¿Hasta ahí estamos entendiendo, chicos, también? ¿Sí? Entonces, de uno a 2 antibióticos correctos y drenaje. Ahí se drena y se da antibióticos. De 3 y 4 ya dependiendo de cómo esté evolucionando el paciente, pero de todas maneras es indicación quirúrgica. ¿Ok? Listo. Sobre todo por la peritonitis, chicos, porque eso sí puede generar un compromiso no solamente de lo que está ahí, sino órganos anexos, y de ahí el paciente se puede chocar, de ahí entra en sepsis, y ya de ahí morir. ¿Entienden? Sí, ya, listo. Pues vamos avanzando. Hasta ahí todo claro, chicos, en relación a em, enfermedad diverticular, ¿no? Sí, creo que eso sería todo. Ok, entonces vamos a hablar ahora de cáncer, cáncer de colon y recto. Ahora, ¿por qué nos interesa bastante esto? Sobre todo acá en el Perú, como hemos hablado. El cáncer, o sea, de todos, muchos tipos de cáncer, el cáncer de colon y recto es uno de los más frecuentes, ¿correcto? Los pacientes suelen ser de diagnóstico esporádico en el 70%, o sea, tal vez es el primero de la familia en tener la enfermedad, ¿correcto? 20% son familiares y 10% son asintomáticos o tienen la herencia como tal. Y la herencia es por poliposis adenomatosa familiar o síndrome de Lynch. Epidemiológicamente hablando, es la segunda causa de cáncer a nivel mundial y en el Perú es el que tiene el cuarto en incidencia y en mortalidad. Por esa razón es importante. Y aquí tenemos que ser bien incisivos en la parte de prevención. Paciente que tiene alguno de estos antecedentes, ya de por sí tiene que hacerse controles con colonoscopía, al menos desde los 25 años en adelante. Tomen eso en cuenta ese rango de edad porque sí es importante. Pacientes jóvenes, pero que tienen un antecedente familiar de cáncer, no sé, en primer nivel, en primera línea, mamá, papá, un descarte. Se puede hacer con marcadores o también podemos hacer una colonoscopía. ¿Ven? Listo. Ahora, los factores de riesgo, ¿correcto? O sea, estos factores de riesgo como tal son no modificables y modificables, ¿ok? Tómenlo eso también en cuenta. Pacientes que tienen más de 50 años, antecedente familiar de cáncer de colon, personal de pólipos o de cáncer de colon, ¿correcto? O sea, quiere decir que el paciente puede ser una reincidencia, el correcto recidivo. Antecedentes de otros cánceres previos, también recuerden eso. Enfermedad intestinal genética o enfermedad inflamatoria intestinal, lo que hemos visto, que recuerden esto, si tiene Crohn, si tiene colitis ulcerativa o ulcerosa, tiene mayor riesgo por toda la inflamación que hay ahí. Y por esa razón se hacen los procesos quirúrgicos preventivos. Sobre todo esto, tiene enfermedad de Crohn, ulceritis y encima tiene más de 50 años y su mamá o su papá tuvo cáncer de colon. Prevención, la cirugía, en este caso mejor manejo o en todo caso seguimiento, ¿no? Factores de riesgo modificables. Dieta baja en fibra y alta en grasa. Estos son todos asociados al estilo de vida. Dieta baja en frutas y verduras, consumo excesivo de alcohol, tabaquismo, estilo de vida sedentario, obesidad, carne cocida a altas temperaturas, o sea, carne carbonizada, correcto. Esa gente que le gusta muy frito, también ténganlo en cuenta, ¿no? ¿Ven? Listo. Ujú. ¿Hasta ahí todo claro también, chicos? Sí. Ya. De los factores genéticos de alto riesgo, ¿por qué estos? Porque directamente estas personas que ya tienen estas afecciones genéticas están predispuestas a tener lo demás, a tener ya el cáncer.
Primero, la poliposis adenomatosa familiar. Esta como tal es importante, ¿por qué? Porque hay una presencia de pólipos a lo largo de todo el colon, ¿correcto? Que esta es una mutación del gen APC, ¿correcto? ¿Y cómo vamos a identificar que esto es muy riesgoso? Cuando hay más de 100 pólipos en el colon y el recto, ¿correcto? Entonces, y esto no solamente aumenta el riesgo de cáncer para colon, sino también aumenta el cáncer para páncreas, ¿ok? Y esto como tal, si llega a los 50 años el paciente, tiene un 95% de probabilidades de tener cáncer de colon, ¿correcto? ¿Ven? Otras enfermedades adenomatosas y amartomosas, o sea, poliposis adenomatosas, adenomatosas o amartomas, ¿correcto? Adenoma, el síndrome de Gardner y el síndrome de Turcot. El síndrome de Gardner como tal es que vamos a ver estas distintas manifestaciones, quistes epidérmicos, desmoides, osteomas, todo. Va a tener también, este paciente tiene varias hileras de dientes, correcto. Y ya en el síndrome de Turcot, por otra parte, hay también presencia de estos tumores, ¿ok? Pero también va a haber una sospecha en el sistema nervioso central. O sea, va a tener pólipos sí o sí en el tracto digestivo, pero también va a haber tumoraciones cerebrales, ¿correcto? También en el caso del síndrome de Peutz-Jeghers, en este caso va a haber un riesgo de 40% de padecerlo. Aquí también hay una cierta poliposis, pero esto es más juvenil. Y en el paciente vamos a identificar estas manchas eh, a, a lo largo del labio, ¿correcto? O si no, también va a estar en el borde de la boca. Listo. Y en el síndrome de Cohen también, que en este caso vamos a ver también pólipos, ¿no? Pero también vamos a ver ganglioneuromas o también vamos a ver lipomas. O sea, pero una alta frecuencia, o sea, varios, no solo pocos. ¿Correcto? Estamos entendiendo hasta ahí también, chicos, ¿sí? Ahora, el, en el síndrome de Gardner como tal, hay que recordar esto, es autosómico dominante, porque también los podrían preguntar, síndrome que es un alto riesgo genético, que es autosómico dominante, Gardner, ¿correcto? El síndrome de Turcot, por ejemplo, es también autosómico dominante, pero sobre todo hay poliposis colónica. En la de Gardner es Es todo lo que ve la supernumerario de los dientes, vemos los quistes, las, los pólipos en distintas zonas, pero esa es la diferencia, ¿ok? Ya, hasta ahí también estamos claros, chicos, ¿sí? Ya, listo. Ya, ahora, el cáncer colorectal hereditario no poliposo o el síndrome de Lynch. Ahora, ¿por qué razón es importante esto del síndrome de Lynch? Porque hay criterios para tenerlo en cuenta. El criterio de Amsterdam 2 y el criterio de Bessted es revisado. Correcto. Un segundito acá. Listo. Tengan en cuenta esto. Tres o más individuos afectados por cáncer colorectal o neoplasias relacionadas. ¿Qué neoplasias van a estar relacionadas? Endometrio, intestino, útero y pelvis renal, ¿correcto? En familia del primer grado. Afección de dos generaciones consecutivas, o sea, abuelo, papá, mamá, por ejemplo, o sea, papá o abuela, abuelo, mamá, papá, listo. Y esas son dos generaciones, ¿ven? Y de ahí tú, el que tiene la alta probabilidad de tener esto. Mínimo un caso diagnosticado antes de los 50 años, ¿correcto? Ahora, de estos dos, uno al menos tiene que haber tenido el diagnóstico por ejemplo, ya a mi abuelo le diagnosticaron a los 40 años, siguiendo. Y exclusión de pólipos adenomatosis, esa es la exclusión. Listo. Ahora, en el caso del criterio de Bethesda, antes de los 50, pero sincrónico o asincrónico a una neoplasia. O sea, recuerden eso. ¿Qué es sincrónico? Que aparezcan al mismo tiempo. O sea, tengo cáncer de colon, pero piña también manifiesté otra lesión. ¿Correcto? Puede ser ovario, endometrio, en el cerebro, en el intestino delgado, ¿correcto? Recuerden que no es igual intestino delgado que grueso, ¿correcto? Pero no toma en cuenta la edad. Infiltración linfocitaria, ¿correcto? Que uno o más familiares de primer grado tengan esto o neoplasias relacionadas. O sea, por ejemplo, yo no necesariamente tengo que tener un familiar con cáncer de colon, sino en este caso una de las neoplasias a relación de, si mi abuela, por ejemplo, tuvo cáncer de endometrio, mm, y este es mi papá, y después yo, y si sumo esto, si tengo una abuela con este cáncer, por ejemplo, puedo tener una predisposición, ¿correcto?
Y también igual, en primer grado, ¿ven? Listo. Ya. Ahora, vamos a hablar cómo progresa el adenocarcinoma de colon, ¿correcto? Porque es el más frecuente. Los adenocarcinomas son los más frecuentes en estar relacionados a las manifestaciones. Hay que tener en cuenta las vías de desarrollo. Está la primera vía, que es la vía del APC, ¿correcto? Catenina, ¿correcto? Y está la otra vía, que es la inestabilidad de microsatélites. Esas dos sí les pueden preguntar, ¿correcto? Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Eh, la mayoría de los adenocarcinomas se producen por esta vía, ¿correcto? Este de acá. Ven, listo. Ahora, no se olviden de los pólipos, chicos, por favor, esto de acá. Mientras tenga esta forma, mejor, ¿ok? Porque el pólipo va perdiendo su tamaño, ¿correcto? Y mientras más cerca esté de la mucosa o mientras más chiquito sea como esto, es más peligroso, ¿correcto? ¿Por qué? Porque yo identifico un pólipo. De esto lo clampo, lo retiro y ya, porque hay pacientes que se le hacen el seguimiento, oh, le encontré un pólipo, 30, 40 años, retiramos el pólipo, mandamos a biopsia y vemos si hay adenocarcinoma o no, porque es lo que ocurre que es una alteración, el pólipo es como la alteración de las glándulas, ¿ok? Ya. Entonces, la vía APC catenina beta, ¿correcto? Y la inestabilidad de satélites son las dos vías por las cuales vamos a tener el desarrollo de de los adenocarcinomas, ¿correcto? Lo que ocurre es que hay una inactivación del gen supresor del gen supresor tumoral, que es el APC, ¿correcto? Lo cual va a impedir la degradación de la B-catenina. Esto va a generar una acumulación, ¿correcto? De todos estos procesos, o sea, malas plegaciones, alteraciones de la proliferación celular y aparecen otras mutaciones adicionales. Los antecedentes familiares, etcétera, nos hablan de eso. Entonces, estas mutaciones adicionales que colaboran aquí van a generar la activación del CRAS. ¿Ok? Este CRAS favorece el crecimiento tumoral y reduce la apoptosis, porque lo usual es que deberían eliminarse esas células apoptóticas, ¿correcto? Entonces, esto genera una progresión y se pierden dos genes importantes, el SMAD2 y el SMAD4, ¿correcto? Que están dentro de la vía del ciclo celular para la regulación del TGF, eh, del ciclo celular, ¿correcto? Y esto a su vez está en relación a la vía del TGF-beta, ¿correcto? Como tal, sigue progresando esto. Ven acá, por ejemplo, o sea, vemos una pérdida de estos genes supresores de tumores, ¿correcto? Y aparte hay una expresión elevada del COX-2. Entonces vamos sumando todo eso, ¿listo? Y ahora se agrega, aparte, una mutación en el P53, ¿correcto? TP53, ¿listo? Y todo esto colabora a que se desencadene el adenocarcinoma, ¿listo? Y se activa todo el proceso y ahí empieza el cáncer. ¿Ok? Y ahí es donde tenemos la malignidad. Por otra parte, en la vía de la inestabilidad de los microsatélites, ¿qué es lo que ocurre? Voy a poner zoom aquí. Y así se logra ver, ¿no? Listo. Lo que ocurre es que hay defectos genéticos que se reparan, pero de forma errónea. O sea, el ADN, recuerden que tiende a repararse. Cuando detecta algo, lo puede reparar, ok, pero aquí en este caso lo repararon mal. Entonces, estas reparaciones mal hechas se van acumulando, ¿correcto? En regiones específicas. O sea, en ciertas zonas se van acumulando estas malas reparaciones y de forma repetitiva y como tal, como son en zonas específicas y distantes, se llaman microsatélites, por esa razón. Entonces, cuando hay muchas de estas malas reparaciones, estas micro malas reparaciones, se juntan de forma silenciosa, ¿correcto? Y de poco a poco van afectando el crecimiento celular, ¿correcto? Y eso va a generar una afectación del TGF-beta tipo 2, ¿correcto? Y del VAX, esa proteína. Entonces, hay una alteración del TGF-beta tipo 2, ¿correcto? Y eso que genera proliferación celular, ¿correcto? Pero esta es una proliferación anormal y el VAX va a reducir la apoptosis.
Entonces, hay una supervivencia de estas células normales. Superviven estos satélites con malas reparaciones. Entonces, estos tumores no tienen tantas modificaciones directas, sino acumulación de estas alteraciones, ¿correcto? Y aparte de eso, hay una hipermetilación, ¿correcto? De MLH1 que va a disminuir la expresión, ¿correcto? De mecanismos para controlarlo. ¿Listo? Y estos cánceres van a generar estas mutaciones, ¿correcto? Y justamente se agrega la mutación del GRAF después y la del TP53, también los que nos da este adenocarcinoma, ¿correcto? ¿Cuál es la diferencia entre ambos? ¿Quién es más frecuente? El primero. Correcto. En el segundo es poco frecuente, pero igual se puede manifestar así. O sea, los microsatélites son eso. Esos defectos genéticos acumulados, esos defectos genéticos mal reparados, acumulados en distintas zonas, ¿correcto? Y que se van acumulando con el largo de los años. ¿Listo? ¿Ya hasta ahí también se entendió, chicos? ¿Sí? Ya. Ahora, ¿cómo vamos a hacer el diagnóstico? Listo. Vamos a tener en cuenta la clínica. Hay que tener en cuenta también que vamos a hablar de colon derecho y de colon izquierdo. Usualmente, ¿qué ocurre? Obviando esto primero, esto tómenlo en cuenta, pero después. Primero observemos esto. Hay pacientes que son asintomáticos. Recuerden que esto puede pasar desapercibido por mucho tiempo, a menos que tenga alguno de los antecedentes familiares que hemos mencionado, alguna alteración genética, ¿correcto? Pero usualmente, ¿qué vamos a ver? Alteración del ritmo evacuatorio, de reciente inicio, pérdida de peso, perdió 5 kilos, 10 kilos, y a veces hay personas que lo malinterpretan de repente porque están haciendo algún tipo de dieta, ¿correcto? Dolor abdominal y sangrados, que son melenas de hematoquesia, ¿correcto? Pero ¿cuál es la diferencia acá? Si hay anemia, vamos a sospechar que es un colon derecho, ¿correcto? Y si hay obstrucción, es más como un colon izquierdo. Eso ténganlo en cuenta. Ahora, hay que considerar que hay alteración del ritmo evacuatorio. Por ejemplo, este es en forma de cinta, ¿correcto? O ese es de forma intermitente. Ahí ya tenemos que tener en cuenta que puede haber alguna masa que esté obstruyendo la luz intestinal. ¿Ven? Sobre todo, bueno, del colon. Entonces eso también puede generar esas heces alteradas. ¿Ven? O que tengo ganas de defecar, pero defecación incompleta también. ¿Listo? En el colon derecho, como tal, ¿qué es lo que vamos a identificar? Hemorragia oculta en heces, para eso tenemos que hacer un TB en el que va a salir positivo, ¿correcto? Una masa palpable también y una anemia crónica. O sea, puede ser que no haya perdido tanto peso, pero sin embargo tiene la anemia que no mejora por más de que le están dando suplementos y dietas y se han hecho estudios y no encontramos nada. Hacemos una colonoscopía también y corroboramos. Y tenemos nuestras sospechas, también hacemos el TB. ¿Correcto? En el izquierdo, por otra parte, tenemos los cambios en el hábito defecatorio, lo que les mencioné, la obstrucción intestinal y el sangrado en las heces. ¿Correcto? Y en el recto vamos a ver la urgencia y tenemos fecal y rectorragia. ¿Correcto? Bien, esas son las diferencias principales para que tomen en cuenta quién existía. Sospecho de un cáncer de colon del lado derecho, del lado izquierdo. Eso sí es pregunta, siempre van a preguntarles eso. Correcto. Ahora, el diagnóstico. El diagnóstico va a depender de la clínica, las manifestaciones que hemos visto izquierda, derecha o recto, ¿correcto? Y los marcadores tumorales. Aquí el marcador tumoral es el CA, ¿correcto? Ahora, esto nos permite hacer un pronóstico y seguimiento. Si yo le hago a un paciente, por ejemplo, eh, puede pasar en una campaña de salud que hacen estos seguimientos del CA. Si el nivel es mayor a 5 nanogramos, a mi paciente de frente lo derivamos a oncología, a gastroenterología y que lo evalúan porque es un mal pronóstico. ¿Listo? Y también implica que la enfermedad, o sea, no es 100% específico, pero nos orienta a que hay algo que está alterado. ¿Listo? Y ya después tenemos la colonoscopía donde vamos a encontrar aquí nuestra lesión. También podemos utilizar como estudios de imágenes esto, también la tomografía abdominal con contraste, que nos va a permitir tener una idea de cómo se está presentando esta masa, y el PILCAM, que también es como una camarita que tiene forma de pastilla, que uno traga, ¿correcto? Y ahí va haciendo como una grabación de lo que encuentra. ¿Ok? Hasta ahí también estamos entendiendo, chicos, ¿sí? Ahora, tengan en cuenta esto, que en la colonoscopía podemos encontrar también algo ya en las vías en el intestino delgado. Recuerden esto, la parte sincrónica, ¿correcto? Pero claro, es de menor incidencia, pero igual hay que tenerlo en cuenta, ¿correcto?
Bien, listo. Ahora, los marcadores tumorales, y eso sí no se olviden del CEA, para cambiar la diapositiva del CEA, correcto. Eso no se olviden sobre todo, porque eso es peor pronóstico, mal pronóstico del paciente, correcto. Ya. Ahora, el estadiaje. Para el cáncer de colon se logra mediante la tomografía y una resonancia. Eso no lo olviden, porque esto nos va a permitir tener una orientación de, de dónde a dónde está abarcando la neoplasia, correcto, el cáncer, ¿ok? Y si es que hay metástasis o no. En cambio, en el cáncer de recto, mejor utilizamos una ecoendoscopía, ¿ok? Ahora, vamos a tener dos clasificaciones, la clasificación del sistema TNM y la clasificación del sistema de Dux. Correcto. Aquí tengan en cuenta esto, también les van a preguntar. Ok, según esta clasificación, ¿qué estadio sería según el sistema de Duke? La A, B, C, D, ¿correcto? Y según el sistema TNM, yo puedo hablar de que tiene TNM 0, así ven, estadio 1, 2, 3 y 4. Eso sí, no se olviden, chicos, porque también les pueden preguntar, ¿no? Les pueden dar toda la intro del paciente, ¿no? Las características, qué cosa tiene, cómo está la clínica y antecedentes familiares, y a la hora de hacer los estudios de tomográficos y resonancias, nos arroja este resultado. ¿Qué estadio es? Uno, ¿correcto? Listo. Ahora, una cosa muy importante, chicos, no se olviden, ¿a dónde llega a ser metástasis? La metástasis es hematógena, es vía hematógena y vía linfática. ¿Por qué? Por la gran presencia de los ganglios linfáticos que hay a nivel intestinal, eso recuérdenlo, y la irrigación que hay, ¿correcto? Esa es la vía por la cual llega a ser metástasis. Ahora, ¿hacia dónde va? A los ganglios, ¿correcto? Pero también hacia dónde va hacia el hígado, ¿correcto? Ese es el primer lugar de diseminación. Eso es a través del sistema porta, no se olviden. Recuerden eso del sistema porta, no solo es aquí, sino también ténganlo en cuenta para el intestino delgado, intestino grueso. ¿Por qué? Porque esto es tributario hacia el hígado. Las células cancerosas pueden pasar a través de la circulación y llegar a diseminarse, sobre todo aquí al hígado. Y después, si no, van a viajar al pulmón, ¿correcto? Pero en el caso del pulmón es más común para cáncer rectal, ¿correcto? Listo, pero tengan en cuenta la diferencia. Para recto, el pulmón y para colon, el hígado. ¿Ok? Listo. Hasta acá también estamos entendiendo, chicos. ¿Sí? Ya. Ahora, en la cuestión del tratamiento, este es el tratamiento que hay para colon, ¿correcto? Esto tómenlo en cuenta. Apunten esto de los estadios. Estadio tal, cirugía. Estadio 1, cirugía nada más. Estadio 2, cirugía con tratamiento adyuvante. Y si no se requiere quimioterapia, no. Esto sé que es un poco más de oncología, pero puede ser que les lleguen a preguntar tal vez en estadio 4 se requiere o no se requiere cirugía. Quimioterapia, biológicos, correcto, y sobre todo este indicador, metástasis a pulmón o hígado. ¿Ves? Listo. Y considerar cirugía si es que puede ser paliativo, ¿correcto? Pero primero esto, ¿ven? Aquí en el estadio 4 ya no consideramos a la cirugía como primera opción, sino el tratamiento, la quimioterapia, biológicos, etcétera. ¿Ok? Listo. Ahora, en la cuestión del tratamiento, el, el NM de recto es un poquito más escalonado. Acá, listo, ya. Ahora, es muy temprano, este es de rectus, esta tómalo también en cuenta, ¿ven? Con todos los marcadores. Listo. Resección local trasanal. Vemos la histología favorable, no favorable, correcto. Y seguimos, si es temprano. Y así sucesivamente, ¿no? Listo. Y recuerden, chicos, después de cada evaluación, se tiene que hacer una reestadificación del paciente. Hicimos el procedimiento quirúrgico, bien, se le dio su esquema de tratamiento, es el esquema de tratamiento por 3 o 4 meses de quimio, 6 meses de quimio, y radioterapia, etcétera, todo lo que pueda estar relacionado. Ok, ok. Quimioterapia, inmunomoduladores, etcétera. Ok, listo. Después de ese tiempo, ¿qué tenemos que hacer? Una resonancia magnética. O si no, también se puede hacer un PET-CT, ¿correcto? El PET-CT también es bueno, ¿correcto? Pero dependiendo también de la disponibilidad, primero la resonancia. ¿Ok? Aquí en este caso, recuerden, para recto la resonancia, ¿correcto? Ya en colon sí podemos hacer la tomografía o el PET-CT, ¿correcto? Por la metástasis. ¿Listo? ¿Hasta ahí todo claro también, chicos? ¿Sí?
Ahora, ¿cómo manejamos la prevención para ambos casos? Los screenings siempre recuérdenlo, pacientes de 40 años a más, ¿correcto? Sobre todo que pueden hacerse un examen al año, se pueden hacer su colonoscopía o si no también pueden hacerse la medición del marcador tumoral, el CEA, ¿correcto? ¿Listo? Y tener en cuenta quiénes a pacientes que tienen antecedentes familiares, de los antecedentes familiares de alto riesgo, es eso. Y si no, también la incidencia familiar mamá, papá, abuelo, abuela, materno, paterno con cáncer de colon, también ya hacerse los primeros estudios. ¿Ok? Ahora, la colonoscopía se puede recomendar cada vez, dependiendo de los hallazgos, varía el uso. No, si es un paciente que tiene un antecedente ya, enfermedad de Crohn, etcétera, si le es un seguimiento recurrente. Si es por esa razón les digo, puede ser varias veces en el año. Pero si es un paciente que es su primera vez y dependiendo de los hallazgos, si todo sale bien, no tiene molestias, una colonoscopia de aquí a 10 años. Tiene 40, su primera revisión y todo sale normal, ¿dentro de cuánto tú le indicarías una nueva colonoscopia? Dentro de 10 años. O de haber otras molestias, ¿correcto? Ahí también se entendió, chicos, ¿sí? Ya. Y pacientes que tienen en primer grado, recuérdenlo si es más seguido. Ya, por ejemplo, ya enfermedad de Crohn, ulceritis, colitis ulcerativa, ya eso sí, seguimiento constante en el año, le pueden hacer dos o tres en el año, ¿no? En este caso, paciente que tiene antecedente genético, ya cada 5 años, ¿correcto? Cinco. Ay, perdón, no, cinco. ¿Sí? Ya, listo. Bueno, y creo que eso sería todo. ¿Sí? Y registré la bibliografía, chicos. ¿Ya? ¿Dudas, consultas para pasar al post si no? Ya, chicos. Muy bien. Ya, un minutito les paso el post. Yo creo que ahora sí ya cargó. Me avisen igual si tienen problemas porque no sé qué pasa con el post, porque se carga lenta la página. Pero bueno, ya está aquí en el chat, chicos, acá lo pueden ir resolviendo. Igual recuerden que tienen que tener el press y post-test para considerarles asistencia. ¿Ok? Igual tienen 10 minutitos.
Ya, chicos, falta uno de sus compañeros por responder y ya empezamos a corregir las preguntas. Igual ya pasaron 5 minutos, tienen 5 minutos todavía. Bueno, ahora sí, ya, listo. Voy a compartir pantalla. Ya, listo. Ya, se logra ver, ¿no? Sí, ya, listo, chicos. Ya, entonces, miren, por ejemplo, tenemos un paciente de 65 años con dolor en el cuadrante inferior izquierdo, distensión abdominal y estreñimiento. Refiere dolor que empeora con la comida y mejora con la defecación. Ahora, esto de acá, por ejemplo, dimos ya enfermedad diverticular no complicada. Porque recuerden esto, la complicada es la que ya hay dolor, hay la diverticulitis, hay la hemorragia, ¿correcto? Pero ahí hay un dolor que termina, que es un dolor intolerable, ¿ok? Eso ténganlo en cuenta. Esa es la complicada, ¿listo? Y la no complicada es que es un dolor manejable, porque miren acá, mejora con la defecación, ¿correcto? Listo. En la diverticulitis, por otra parte, está la inflamación, está la retención de las heces, el paciente no está defecando hace días, o por más que defeca, no baja el dolor, es porque ya está infectado, ¿correcto? Listo. Ahora, el paciente con dolor abdominal intenso, fiebre y masa palpable. La tomografía muestra un absceso pericólico. ¿Y cuál sería la clasificación de Hinch? ¿Correcto? Ya. Entonces ahí vamos a revisar. O sea, les digo esto porque de seguro sí les van a preguntar de qué otra cosa. Pero vamos a revisar la tablita. Ya, listo. Ya. Recordemos, el absceso en el nivel 1 y 2 tenemos inflamación y flemón pericólico. Ese es en 1A, ¿correcto? Listo. Y engrosamiento de la pared del colon, ¿correcto? En el 1B, ¿correcto? ¿Qué es lo que vamos a encontrar? Absceso pericólico, ¿listo? O mesocólico, ¿listo? Y aquí está el absceso pericólico. O sea, les pueden poner aquí, chicos, 1 y 2, pero si el doctor es más específico, les va a decir 1A o 1B, ¿correcto? Porque ahí ya es que el divertículo está inflamado, está afectado, hay una infección ahí. Por esa razón, 1 y 2 se maneja con antibióticos, ¿correcto? Listo. Pero la presencia del absceso pericólico y mesocólico es 1B. Listo. ¿Cuándo pasamos a 2? Cuando tenemos el absceso pélvico, no se olviden. O si no, en este caso, va a haber un absceso a distancia. Ese es el 2. Pero de todas maneras, ahí se sigue manejando con antibióticos. Ok, listo. Paciente de 70 años que acude por hematoquesia súbita, abundante e indolora. O sea, el señor se despertó y estaba sangrando, pero estaba hemodinámicamente estable. ¿Correcto? Nuestra sospecha sería una hemorragia diverticular, ¿correcto? Por la edad, también, recuérdenlo, esto es por la incidencia, la hematoquesia y que es abundante e indolora. Eso ténganlo en cuenta, chicos. ¿Correcto? Ahora, paciente de 50 años con pérdida de peso, anemia y cambio reciente en el hábito intestinal. Y vemos una lesión estenosante, ¿correcto? Aquí que vamos a pensar en cáncer colorectal. Listo. Ahora, no se olviden de esto, por favor, de la clasificación que les di en el caso de colon derecho, colon izquierdo y recto, porque eso sí les van a poder agarrar ahí en ese puntito. ¿Ok? Recuerden, colon derecho es hemorragia oculta en heces, masa palpable y anemia crónica. ¿Listo? Pero en este caso que vemos aquí, bueno, en este caso estamos hablando de colon rectal, o sea, puede ser cualquiera de los tres, pero específicamente si estaríamos hablando de derecho y izquierdo, ¿qué podríamos pensar? Si tiene una anemia, pensaríamos que esto se orienta más al lado izquierdo o derecho. Cualquiera puede responder, chicos. Derecho. Ujú. O sea, recuerden eso bastante. Si es una anemia ya de tiempo y tiene heces ocultas, eso nos orienta más al lado derecho, ¿correcto? Ya, listo.
¿Qué más? Ahora, si nos hiciera por otra parte, cambio en el hábito intestinal, pero hábito defecatorio, disculpen, y aparte de eso tiene obstrucciones o sangrado en heces, pero es un sangrado más notorio, porque en el derecho es oculto, eso recuérdenlo. O sea, en las heces no se nota y hay una sospecha de. Entonces el paciente se le hace el TEBEN, ¿correcto? Pero en el izquierdo la sangre en heces sí es más visible. Entonces ahí orientamos la diferencia, ¿ven? Y en el recto tenemos la urgencia y el tenesmo. Si no hay rectorragia, ¿qué se hace? Se hace el tacto rectal y en el paciente se observa que el sangrado viene a nivel rectal, ¿correcto? Listo. O si no, la urgencia, que el paciente tiene la pérdida del peso, la anemia, etcétera, pero aparte de eso, que tiene una urgencia, la urgencia defecatoria. Y esa urgencia defecatoria nos hace sospechar más de algo del recto, ¿correcto? ¿Ven? Ya, listo. Ahora, este sí es un poquito largo. Paciente de 68 años con antecedente de estreñimiento crónico, dieta pobre en fibra, tabaquismo y dolor abdominal en el cuadrante inferior derecho. Izquierdo, perdón. 3 días de evolución asociado a fiebre y distensión abdominal. ¿Qué tenemos acá? Factores de riesgo para enfermedad diverticular, ¿correcto? Estreñimiento crónico. Por la retención de las heces aumenta la presión a la luz. Listo. Dieta pobre en fibra, también. Tabaquismo, colabora con la inflamación y, las alteraciones de la muscular y la mucosa. Y la mucosa también. Y ahora hay dolor. El dolor que nos está indicando que hay una infección, ¿correcto? Y aparte de eso, miren la fiebre, ¿correcto? Y la distensión abdominal. Esta fiebre es de cuánto? 38,5. A la palpación profunda y dolor en la fosa ilíaca izquierda. Y hay signo de defensa y masa palpable. En el laboratorio tenemos leucocitosis o disección a la izquierda. Pero en la tomografía que encontramos engrosamiento de la pared, estrías de grasa mesentérica y la colección pericolónica. ¿Correcto? Listo. Entonces, esto es uno y 2. ¿Ok? Eso no se olviden, chicos. Porque les puede poner también así un caso, porque ustedes dicen, ah, ya, sí, esto es diverticulitis. Listo, ya está inflamado ya, pero ¿cuál es la clasificación? Que les pueden preguntar. ¿Sí? Ya. Eso creo que sería todo, chicos. ¿O alguna duda, una consulta, algo que no quedó claro acá? ¿Todo bien? Ya. Listo, chicos. Entonces, eso sería todo por la clase de hoy. Muchas gracias por su tiempo, igual, si son por los desfases y todo. Y ya, igual, de todas maneras, si tienen alguna duda o consulta durante el día, me hacen avisar. Suerte en su examen. ¿Ok? Sería todo por hoy. Hasta la siguiente clase. Ok, hasta luego.